Hola, buenas. Estamos nuevamente aquí en el Cronista de la Corte, pero esta vez, igual que otras muchas, pues no me encuentro solo y estoy aquí con dos grandes colaboradores del canal, con Ricardo Mateos y con Gatiu. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, Bien, con encantado gusto de de veros a saludarte. los dos. Sí, igualmente. Bueno, y hoy pues nos congregamos aquí para conmemorar o para hacer una pequeña, bueno, sí, celebración, un pequeño homenaje porque el pasado 2 de noviembre fue el cumpleaños de la reina Sofía, que mal llamamos en España la reina emérita, ¿no? Que hay voces que dicen que no le gusta nada a ella que la llamen así. Exacto. Eso yo creo que se copió del Papa, ¿verdad? De cuando el Papa Benedicto Sí. abdicó, que sí que era Papa emérito, ¿no? Pues aquí yo creo que se copió. Es que Mira, los obispos de toda la vida que han dimitido porque son mayores, etcétera, se han llamado toda la vida obispo emérito, pues de Barcelona o de Sevilla o de donde fuere. mm, Y este caso del Papa, pues que era casi insólito, pues se puso igual, Papa emérito. pero fíjate que la primera vez que yo lo vi esto escrito fue en algo que dijo Simeón de Bulgaria. Ah, sí. No, no lo dijo como titulación, sino lo dijo en un lenguaje coloquial, dijo el rey emérito y ya está, ¿no? Es decir, y a partir de ahí parece como que se acuñó, aunque a ellos no les gustan nada. De hecho, el rey Juan Carlos lo ha dicho, que de mérito nada, es el rey padre, en todo caso, y ya está, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero en Bélgica, a ver, ¿la abdicación belga fue anterior o posterior? Es que ahora, Anterior. anterior. Yo creo que es anterior. Y en Bélgica quedan como reyes ellos Exacto, en el mismo estatus y con el mismo rango. exacto. Sí, sí, sí. Pero yo creo que por En- culpa de lo de eméritos en España, también se les llama así en la prensa belga, a los Ah, suyos, a ah, Alberto y a mira. Paola. Puede Sí, Sí, ser. sí, 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 sí. Y a los de claro. Japón, Ujú, Emperor ujú. Emeritus. ¿No lo habéis leído? Yo Aquí, ¿no? lo de Aquito sí lo he Sí, leído, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, sí. Una Ah, cosa. mira, no Pero sabía. bueno, pues para que lo sepan quien nos escucha y quien nos oye, no se le... Bueno, oficialmente no son reyes eméritos, son No. reyes a secas y si queremos, pues rey padre o reina madre, pero eso de rey o reina emérita no pega. Es Reyes con sus nombres y ya está. Rey Don Juan Exacto. Carlos, Bueno, y Rey que en Don Juan Carlos de realidad Castilla. esto debe funcionar a la inglesa. Es, cuando uno dice la reina es doña Leticia. Se Exacto, acabó. Y exacto, si no, uno dice la reina Sofía y se acabó, ¿no? exacto, exacto. Sí, yo lo que hago también es quitarle la nomenclatura al rey Juan Carlos. Yo ya no lo llamo Juan Carlos I, sino el rey Juan Carlos, a secas, no sé, Claro, también claro, claro, costumbre. claro. En estos momentos así debe ser así. Es lo Exacto. correcto. Sí, sí, sí. Pues bueno, como ya saben la gente que nos oye, que están acostumbrados a nuestras tertulias y que empezamos con la reina Sofía y terminamos hablando de Aspasia, la madre de Alejandra Yugoslavia, pues Por vamos a ejemplo. intentar tener un orden. Y sí que me gustaría enseñar, aunque sé que a Ricardo no le gusta la promoción suya, este libro que escribió él, que es la familia de la reina Sofía, que es un tocho grande. Extraordinario libro. Ujú. Extraordinario. De la esfera de los libros, de cuando había buenos libros en la esfera de los libros. Y eso es una opinión mía, ¿eh? Y es un libro que a mí me gustó mucho, lo tuve un tiempo, luego lo perdí y luego este verano, pues una amiga que tenemos, bueno, una amiga de Ricardo, que yo también conozco, me lo regaló y lo he vuelto a releer y es un libro donde hay muchísima información y entonces Ricardo sí que para empezar un poco e ir enlazando con la familia de Doña Sofía, a ver si nos puedes contar un poco por qué surge la idea de este libro, si te costó mucho, si no. Cuéntanos. Pues mira, la verdad es que fue la primera cosa que yo hice con la esfera de los libros. De hecho, a mí me introdujo ahí Fernando Rayón. Fernando Rayón, que conocía a alguien ahí, y fui un día allí a hablar de la esfera, y como yo de esas cosas sabía, pues les dije, bueno, pues yo creo que sería interesante hacer una cosa sobre la familia de la reina. Yo no dije la dinastía griega, ¿no? Y eso les gustó mucho, porque además el libro aparece en el 2004, en la primavera, justo antes de la boda de Felipe y Leticia, justo antes. Me acuerdo que salieron las primeras copias y yo mandé una dedicada a Leticia y le puso la dedicatoria a su alteza la princesa de Asturias, que ha entrado en el círculo mágico de la realeza
por mérito. No, no, no por mérito, una cosa así como un poquito más poética, ¿no? Esta fue la dedicatoria que yo le mandé a ella y, por supuesto, otro libro a la Reina Sofía. En su momento, y lo mandé desde la redacción de La Esfera en Madrid, o sea, era días antes de la boda, a lo mejor un mes antes, no sé, unas semanas antes. Sí. Y a ellos les gustó mucho la idea. Lo que pasa es que, claro, fue un trabajo complicado porque me lo habían encargado como un año antes y en aquella época, estamos hablando de un año y pico antes, 2002, fines del 2002, claro, Internet no era lo que es ahora. Y yo tenía que manejarme con lo que tenía en casa de bibliografía, que era bastante, con todo lo que yo había recogido de tradiciones orales, lo que me habían contado y mucho lo que me habían contado amigos míos ingleses. Por ejemplo, tenía un amigo que era íntimo de Margarita de Baden, entonces contaba cosas, en fin, un poco así, quiero decir que tenía mérito en ese sentido, ¿no? Que hoy en día es muy fácil acceder a fuentes y a muchas cosas por Internet, pero en aquella época uno se manejaba con lo que podía, ¿no? Y era Pues mucho, sí. la carga bibliográfica es muy grande porque todo venía de ahí, ¿no? Y algunas cosas orales que tuve que tratar pues con bastante delicadeza, porque en aquella época no era como ahora, que se decía todo. En aquella Claro. época había que ir con mucho cuidado. De hecho, se coló una cosa que sé que molestó, no sé si a doña Sofía, pero molestó a algunas personas de la familia, porque yo ahí, un amigo inglés, que era muy cercano a alguna de estas personas, me había contado algo que le había dicho, no sé si era la duquesa de Aosta la vieja, duquesa de Aosta, no recuerdo, alguien de la familia, bueno, que había dado a entender como que la princesa Catarina no era hija de su padre, del rey Constantino. Entonces yo lo pongo esto, como algo que se ha dicho, ¿no? Y pongo la fuente, ¿no? Entonces me molestó un poco, pues porque claro, una cosa que es verdad, que parece ser que era cierta, pero que no, no cayó demasiado bien. Bueno, ya está. Fue la única cosa que yo sepa. Y luego además a mí me interesó mucho en ese libro poner unos apartados finales donde se habla del tema del nazismo, del tema del esoterismo, que eran cosas muy desconocidas. Y además el tema del nazismo sobre todo porque se prestaba mucho, como siempre, a la mala interpretación, a la afiliación falsa y todo eso, ¿no? Entonces a mí me interesó mucho eso. Y además yo creo que con este libro ocurre un poco también como con el libro que hiciste de la regente, de la reina María Cristina, ¿no? Que era la primera vez que se publicaba algo más o menos serio, más o menos completo sobre bueno, en este caso sobre la familia de la reina Sofía, ¿no? Que sonaba también un poco, porque lo que tú dices, hoy en día en el 2025 pues nos metemos en internet y averiguamos Claro, cualquier cosa. Pero en claro. aquella época, pues por ejemplo, yo qué sé, Aspasia, ¿no? La esposa de Alejandro Sí, I, sí, eso sí, nos sí. sonaría chino total, de esta señora quién es. Entonces Claro. aquí se pone un poco en orden todo. Sí, Mm, sí, se pone en orden. Claro, eran personajes que a mí me interesaban mucho, hay que decirlo, ¿no? Y además, para mí fue muy importante cómo se abre ese libro. O sea, me acuerdo cuando lo estaba escribiendo, ¿no? La introducción, no sé, la introducción del primer capítulo, que yo abro con una fiesta que da Dickie Mountbatten en Londres. ujú. Y ahí está, no sé si es el año 72 o por ahí, ¿no? Una fiesta que da Dickie Mountbatten en Londres, donde van a festejar varios cumpleaños. El de la reina madre y algunos más que coinciden en esas fechas. Y cómo ahí aparece todo este clan. Y ahí están Juanito y Sofía, por supuesto, con todo este plantel que en aquella época tenían muchísima relación. Y es Dicky quien organiza eso y entonces la propia reina Isabel cuenta un poco cómo fue aquello, lo bien que se lo pasaron. Y para mí eso era importante el comienzo que fuera así, ¿no? Como este es el clan, este es el meollo, esto es lo internacional, ¿no? Bueno, A mí también ese inicio me fascinó porque, claro, es la ujú, manera, a ver, aquí en España, como somos algunos o lo son muy provincianos y claro, nos parece que todo lo que hacemos nosotros es el centro del mundo y no es así, pues claro, introducir que don Juan Carlos y doña Sofía forman parte de la gran familia real de Europa que va desde Moscú hasta Madrid, hasta Sanlúcar de Barrameda, ¿no? claro, Y desde Londres hasta Atenas, pues es lo que tú explicas en el libro. Ahí se juntan en tu libro todas las dinastías reales de Europa, las claro. católicas, las protestantes y las ortodoxas, todas. Pero porque son todos. Porque es la gran familia, la gran Claro, familia. Y eso en claro. España no se ha explicado bien hasta que no has llegado tú a publicar ese libro, como decía Jonathan, de la Reina Sofía y el libro de Doña María Cristina,
y también con las aportaciones del pobre Juan Balanzo, en Gloria esté, que también aportó lo suyo Sí, en su momento. en su Y momento y a también, su estilo. pero también esa cosa que, claro, yo tengo una formación muy filo-británica, porque yo en realidad el grueso de mi base, de lo que yo sé, no es desde aquí, sino que es más británico, ¿no? Ujú, Entonces aquí todo siempre ha sido muy insular, las fuentes muy insulares, las personas aquí no hablaban ni leían tanto en inglés, ujú, es decir, en esos años, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, ahí sí. Sí, sí. Bueno, para mí fue un gusto, ¿eh? ujú. Para mí fue un gusto, la verdad. Sí, 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 Pues sí. mira, si os parece bien, antes de adentrarnos en la figura de la reina Doña Sofía, podríamos hacer un repaso, entre comillas, por tu libro, ¿no? Y hablar un poco de la familia de ella. Ujú, Desde tal vez Jorge I, que fue el primero que llegó a Grecia, y ir viendo un poco pues estos personajes, los que nos interesen más, los que os llamen ujú, más la atención, ujú, y ujú. sobre todo ahí se va viendo la gran conexión, ¿no? Porque, por ejemplo, Jorge, el primer rey de los helenos, era príncipe de Dinamarca y a su vez estaba casado con una gran duquesa de Rusia. Las bodas de sus hermanas, las grandes bodas de Alejandra y de Dagmar, ya están hechas o previstas. Es que hay que mirar fechas. Habría que mirar, no lo he pensado, porque lo Voy a de mirar Jorge es, mientras habláis. míralo, vale, porque Jorge es rey muy joven. Ah, Pero Ujú. yo creo que las bodas son posteriores, ¿eh? Porque Dagmar, por ejemplo, antes de estar ennoviada con Alejandro III, lo estaba con su hermano, que Sí, claro, muere. claro, claro, sí, es sí, 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 verdad, sí, sí. sí, 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 sí. Ujú, A ver, lo claro. voy buscando, id hablando, id hablando. De Sí, hecho, claro, el rey Otto, ¿qué es lo que pasa? Que esto Jonathan tú y yo lo hemos visto, ¿no? El rey Otto, que no tiene hijos, casa con Oldenburg, ella intriga bastante, porque quiere quitarse de medio los Baviera, intriga bastante para que su sobrino Erimar, el duque Erimar de Oldenburg, que luego se casó mal, sea el heredero de Grecia. Y la cosa no tiró, y entonces empiezan a buscar, hubo varios candidatos. Se habló incluso, me parece que fue del duque de Edimburgo, el hijo de Ujú. Victoria. y un Y de, Orleans también, y un Sí, Orleans. hubo varios, hubo varios. Y entonces, Pues ¿qué bueno, pasa? Que en ese momento, bueno, a las potencias les interesa, y sobre todo a Inglaterra, le Perdón, os interesa. interrumpo de nuevo. El matrimonio de Sí. Alejandra con Eduardo VII es en el 63. Todo en Ujú. el mismo año. En el mismo año. Voy a ver Dagmar. Seguid, seguid. Claro, pues ten en cuenta que en ese momento Alice ya se va a ser princesa de Gales y entonces ya conviene, es una buena boda, es un príncipe que no tiene tampoco muchos perejiles ni tiene mucho dinero, ni nada, en realidad, eso que cuentan, que se enteró de que era rey de Grecia por un papel de periódico que envolvió un bocadillo de sardinas. Si será verdad o no ya es otra cuestión, pero vamos, que estos Austen andaban a la cuarta pregunta, la gente que no tiene una gran fortuna en absoluto y él llega allí con lo opuesto, literalmente con lo opuesto. Por eso le casa muy pronto con una Romanov, hombre, que ya es la que va a aportar una cierta joya, ¿no? Las esmeraldas, todas esas cosas, para dar un poco de A fuste, ver, ¿no? en el 63 Cristian IX es rey. En el Sí, 67 Jorge I es rey. ya era En príncipe el de mismo Dinamarca. 63, perdón, en Ujú, el mismo 63 es la boda de Alex y Eduardo y la boda ujú, de Dagmar es en el 66. sí. ujú. O sea, que cuando Jorge ya llega a reinar, su padre es rey, Arix es princesa de Gales y Dagmar ya es Y ya Zarina heredera, ¿no? será Zarina, sí, sí, sí. Claro, las conexiones son muy buenas. Sí, Claro. sí. Y Y aunque ha luego pasado, nos Didi. olvidamos siempre, perdón, de la pobre Tira, la Bueno, pobre le pasa que Tira, ¿en qué año se casa Tira? 78. Claro, porque Tira, como 78. había tenido ese hijo que lo tenía, había tenido que esconder y todo ese lío, pues no era fácilmente casable, ¿no? Sí, Mm, pero es muy interesante esa conexión porque es la madre de Ernesto Augusto, que se casará, claro, que Sí, es, sí, que sí. es, claro, que es el sí, padre sí. de Federica, Claro, es claro, la sí, sí, abuela de sí. Federica. Tira, Claro, la hermana de sí, sí. Jorge I, es la abuela de Federica. Es muy Claro, interesante. Sí, no, pero además es verdad que él venía de una familia bastante humilde en esos términos, me refiero, en términos de la realeza. completamente, completamente. No era una gente bien posicionada en términos de dinero, sí que eran muy buenas conexiones, porque además aquí hay otra cosa que es clave, que hay que entenderla en base bastante británica, que son los S-Castle. Los S-Castle configuran todo un clan del que vienen tanto la duquesa de Cambridge, ¿sí? La vieja duquesa de Cambridge, como vienen muchos personajes que van enlazando ahí, porque de los S-Castle de ese momento descienden los Luxemburgo,
el duque de Austria, en fin, un montón de gente, ¿no? Y todo esto se reunía en Rumpenheim, que es un castillo que había construido una princesa británica, una hija de Jorge II, me parece que se casa con un Hesse. Ella construyó Rumpenheim. Y entonces en Rumpenheim se van reuniendo los Hesse y van generando clan, clan, clan. Y hay unas fotos tomadas en Rumpenheim que están ahí puestos. Están los griegos, están los Cambridge, están los Inglaterra, están los Samu Ripe también, un montón de gente que está por ahí que giran en torno, orbitan en torno a los S. Kassel. Es decir, que no es tanto Christian IX él mismo, que su madre es una S, sino su mujer, que es una S. Él toma también los derechos daneses por su mujer. Sí, porque su mujer es hija de Claro, una Dinamarca. Claro, sí, claro, sí. Ahí claro, heredan, claro. claro. Y luego no hay que olvidar que la casa de Holstein, en sus muchísimas ramas, ha reinado sobre Rusia, que son Holstein-Gottorp, Exacto. es la casa de Oldenburgo, los grandes duques de Oldenburgo también son Holstein, en ese sentido. Y por supuesto, va a entrar en Dinamarca, en Noruega, y en un momento dado reinaron en Suecia. Hay una reina de Suecia que se casa con Holstein ahí en el siglo XVIII, que es que una gente con bastante prosapia, con una genealogía bastante buena. Es verdad que le fallaba un abuelo que se casa con una Daneskjöld Samsoe, que es una condesa un poco de segunda, pero bueno, las conexiones eran muy buenas. Antes de seguir, que esto siempre a la gente le gusta mucho, esto lo hemos hablado alguna vez, ya no sé si en persona o en vídeo. Sí, sí. Luisa Hesse-Kassel, que es la madre de Jorge, la reina de Dinamarca, Ujú. ¿fue ella quien tuvo un hijo también ilegítimo? ¿Fue su hermana? Bueno, esa es otra historia. Hay una carta, no sé, creo que es de la reina Victoria o de Victoria, su hija, la emperatriz de Alemania, que hay un lío ahí, porque la duquesa de, me parece que es Hilda Baden, eh, ella dice, bueno, pero es que aquí dicen que mi madre tuvo un hijo, no sé qué, no, quien lo tuvo fue mi tía, la reina Luisa de Dinamarca. La reina Luisa tiene una hermana que se casa con un Anhalt. Ujú. Y viene por ahí la cosa. Entonces había una cosa, hay unas habladurías que decían, no, no, pero es que no es mi madre, sino que es la otra, ¿no? Bueno, estos chismes del 19. Y una cosa muy interesante, otra hermana de Luisa Hesse-Kassel se casa con el barón Blixen. Ah, Brixen, sí, Con Brixen Blixen, Finneken. que debe ser el abuelo quizá del marido de la escritora, ¿no? O el Y, padre, pos- o el y abuelo o el padre. posiblemente, y posiblemente. Ujú. Claro, claro, sí, 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 curioso. sí. Cuando lo leí me pareció muy curioso. Jorge, cuando se va a Grecia, lo que va a hacer en Grecia lo que hay es un palacio nada más, que es el palacio, lo que es el Parlamento ahora, el viejo Palacio Riotto, y entonces ellos mandan construir, el palacio está en las traseras, lo que llaman el Palacio de Sí. Herodes Atticus, que es Mm. donde vive el presidente de Grecia ahora, y Tatoy ya lo compra, bueno, lo hacen después con dinero de Olga de Rusia, parece ser. Claro, y ese Claro. matrimonio con Olga es para, claro, para hacerse congraciar con la población. Claro, casarse con los Con una padres de la ortodoxa. ortodoxia, Una ¿no? ortodoxa. Claro, con una La Santa ortodoxa que Madre Rusia. además, claro, que además aporta un buen dinero Claro, que claro. hacía falta, porque esa dinastía estaba muy desasistida. Y como ellos van a ir casando sistemáticamente con Romanov, porque es que hay mucha boda de Romanov ahí, ¿eh? Muchos, O sea, muchos hay enlaces románticos. tres hijos casados con grandes duques. Sí, sí. Es que Claro. Sí, las ¿no? descripciones de la corte griega de esos primeros años de Jorge y Olga son de lo que tú dices de, como dices, lo de zapatilla a veces, lo Sí, de sí, un poco de zapatilla, de estar por casa, zapatilla. sí. Sí, sí, Era una cosa, claro, una cosa bastante burguesa, en un punto de eso que se llevaba en ese momento también, ¿eh? claro, también, también. Yo no sé cómo Olga se sentiría en ese ambiente, aunque era muy joven cuando se casó. 15 Ya. años o 14 años, una cosa así. Sí, 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 sí. Sí, Bueno, muy jovencita se casa ella, claro. pero le Muy tuvo que bien, costar, ¿eh? Le tuvo que costar, imagino yo. costar, sí, sí. Ujú. Muy Claro. interesante el libro de Miguel de Grecia sobre el hermano de Olga, el hermano que huyó a Siberia y del que no se supo ya más. Bueno, hay que robó las joyas y los iconos de la madre. Eso Sí. Eso. es muy Pero interesante. esta gente al final que dejó descendencia, ¿eh? Sí, sí, O sí, sea, llega hasta hoy. Sí, sí, sí. sí, sí, porque es aquella que trabajó en un circo. Sí, una gente que vivieron toda la cosa soviética tremendamente. Sí. Sí, 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 sí. Muy interesante. Ahora, el otro día estuve leyendo que va a salir una biografía de la Josifovna, de la madre de Olga, Ah, sí. que esa señora murió bastante anciana
Sí, Sí, asiste a la coronación de Nicolás II, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ella bastante anciana murió y ahora parece que se va a hacer un libro sobre ella, o se está En qué escribiendo un libro. lengua? ¿Legible o no legible? En inglés, yo Ah, menos cuando mal. encuentre el artículo lo pongo en Instagram y os ah, lo mando. Es un artículo que leí que se estaba publicando, ya no sé quién lo va a escribir ni nada. Porque yo creo que de claro. Alejandra Josifovna no hay ningún No, libro. no hay nada. Bueno, hay alguna cosita suelta, estas de Arturo Beach, pero Mm. cosas de poca entidad. Hay que Ella es tenerla. nacida ¿qué? Ella, claro, es que ella es muy importante, porque ella es una Altenburg. Un Ah, Son una Altenburgo. cuatro Sax. hermanas, es una sajonia, son cuatro hermanas. Ella, la reina de Hannover, la mujer de Jorge María de V, es Hannover. hermana de la María de Hannover. Luego hay otra que es Elizabeth, que es la gran duquesa de Oldenburgo, y hay una cuarta que es soltera. Es decir, que es curioso, ¿no? La reina Olga es sobrina de la reina de Hannover, Claro, la reina de Hannover, que es la suegra de de Tira. de su cuñada, de Tira, de su cuñada. Es la suegra de su cuñada. María de Hannover tiene siempre como muy buena fama. Sí, Habla sí, muy sí, bien sí. de ella todo el mundo. Sí, no, y a Reina Cristina de España, que era prima suya por Sajonia-Altenburg, Mm, sí. Bueno, había una conexión nasal ahí, ¿no? mm. Tenía muy buena relación con la reina de Hannover y había tratado mucho en Gemünden, En porque los Gemunden. Hannover tenían la Königin Vida en Gemünden, entonces Están se había ocupado exiliados mucho de allí. niña. Y por eso cuando lo de Alfonso XIII y Eugenia en la Villa Muriscut con la tía Lili y todo eso, pues Cristina se relacionaba mucho con Lili Hanover, claro que era prima suya. Claro. Sí, sí. Unas conexiones muy curiosas. Bueno, y para avanzar, que si no nos quedamos en Sí. Jorge y Sí, no, sí. no seguimos. Sí. Eh, de los hijos de Jorge, ¿quién Ujú. es, o da igual que sea príncipe o princesa, el que más os llama o la que más os llama la atención? Sin duda, Jorge. Jorge, sí. El que se Bueno, casa con la Bonaparte. y de Jorge habla todo el mundo. Esto, Doña Sí, María, cuando sí. habla del Agamenón, siempre habla del tío Jorge, ¿no? Es el gran personaje, un tiarrón además de mucha Y altura, de 2 metros. Sí, sí, sí. personaje muy poliédrico, que a pesar de ser homosexual, estaba en todos los sitios, le querían en todas partes, se mezclaba con todo el mundo. Y que además luego por su mujer ellos tienen una vida en París donde se trata muchísimo con la infanta Eulalia, muchísimo, se tratan con los Lord Parma, se tratan con todo el mundo. Jorge es el gran personaje, porque luego ya el padre de Edimburgo es mucho más pobretón como personaje, más Andrés. Sí, y pobretón. además Ah, Andrés tiene muchas aristas este tiene hombre. muchas aristas, Nicolás es más salvable y Cristo es un poco el divertido, el esotérico, el que va también a traer dinero a la casa, porque sé que se va a casar con, con esta, Francisca de Orleans. no, 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 el que se casa con primero Nancy, ¿no? Con Nancy con Lee. Ah, Nancy, con la americana. Sí, 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 Con sí, sí. Nancy Leeds, Sí, sí, sí. Cristo. Cristo es un personaje que también queda para mucho, porque a usted le encantaba mucho, como ya dije una vez, todo este tema de las sesiones de espiritismo, como Dan Caruso y toda esta cosa, y que están todo el día metidos en la corte británica, A mí todo el me día. gusta mucho Nicolás, el casado con Elena Vladimirovna, porque es un señor de cultura, un señor de Sí, música, de pintura, y sí, que intentó ganarse la vida como pintor durante el exilio, que no tenían ni una peseta, ¿no? Cuando sí. vivían con las tres hijas, ¿no? Y estas tres beldades que tienen que son sus hijas. Bueno, y que hay quien apoya con dinero es María Bonaparte, ¿eh? Exacto, sí, sí, Quien sí. apoya con dinero es María Bonaparte. Primero es Nancy Leeds y ¿Mm? después es María Bonaparte la que va a estar poniendo dinero para toda esta gente. Claro. ¿Recordáis ese documental de la danés de que Josefina Carlota de Luxemburgo, que siempre hemos pensado que era una señora un poco así, como muy seria y tal, explica, ¿os acordáis la anécdota que explica de su tío Jorge? No. En una recepción, cuando ella se pone de largo, Ujú. poco después de ponerse de largo y todavía era muy tímida y tal, en una baile, en una recepción en Copenhague, ella llevaba un decolleté, un palabra de honor, y el tío Jorge le pone por el escote, yo no sé si una perla o una Ya, moneda puede o ser. una cosa de estas, y ella dice, pero tío Jorge, ¿qué haces? Dice, y se pone a reír. Dice, y yo, Claro. súper cortada, Ujú. pero todos se rieron porque tío Jorge era así, era así.
Imagínate, Josefina Carlota, que siempre nos ha parecido una señora muy seria, pues no lo sería tanto cuando se atreve a explicar en público una anécdota así, ¿no? Bueno, porque en familia era todo muy de contracté, que, decir que no, Exacto, esta sí, cosa así como seria y hierática, eso en familia no era en absoluto, ¿eh? claro. Y en estos grupos familiares en Sí, particular, ¿no? sí, sí, Claro. sí. Y de Nicolás recordemos que es el padre de Marina de Kent, de De Olga Olga de Yugoslavia Yugoslavia y y de de, Elizabeth. Ujú. y de Elizabeth Turing. Thüring-Hattenbach, ¿no? Y los Sí, Su Turing sí. son una matrimonio igual. gente, son mediatizados, son gente muy bien, con Muy bien. mucha posición en Baviera Sí, y que han mantenido con mucho dinero sí, todavía. Y que la madre de él era una duquesa en Baviera, una eso hermana de es. la reina Isabel de Bélgica. Exacto, exacto. Y por tanto él venía de Braganza, es que ahí se junta todo. Bueno, a ver si estamos mareando mucho aquí a la gente. No, no. Yo voy poniendo fotos. También para que, por ejemplo, para ubicar un poco a la gente, la mejor amiga actual de doña Sofía, ¿no? Tatiana Ratzivil, viene precisamente de Jorge. Claro, es la Jorge, su nieta de abuelo, Jorge, ¿no? El abuelo. su Es el abuelo, abuelo. sí, Sí, claro, sí. Exacto. Y claro, por porque ejemplo, no, Eugenia de Grecia se casa dos veces. Se casa primero con Radziwiłł, cuya madre era una archiduquesa también, pariente de la reina Cristina. Teschen, una Teschen, sí, sí. No, no una Tessa, no una hija de Karl ¿No? Stefan. Bueno, sí, venía de ahí, pero de Karl Stefan, de la rama polaca. Claro, ¿Sí? pero hijos de Teschen. Claro, sí, sí, Claro, sí, sí, sí. sí. Entonces, ella se casa primero con Radziwiłł, una boda estupenda, y luego se casa con Torretasso, con Raimondo, cuya hermana, perdón, Margarita se ha casado con Gaetán de Borbón-Parma. Sí. O sea que Eugenia de Grecia es cuñada de Gaetán de Borbón-Parma. Es una de estas cosas así, Y en las carambolas. genealogías es muy extraño que para esta boda con Gaetán a ella la apellidan Turnitaxis y a su hermano lo apellidan Torreetaso, de ¿no? repaso. Es Ujú. como muy Bueno, tonto, ¿no? Unas bueno, cosas sí, genealógicas sí, 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 sí. son todos o Torretaso o Turnitaxis, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, Pero bueno, aunque de los hijos de Jorge I, perdona, Jonathan, sí, sí, habría que mencionar, dejamos para luego el rey Constantino, pero también están las hijas, que claro. hay dos. Una es Mini, que casa con un gran duque ruso, y la otra es Alejandra, Alejandra, que casa con el gran duque Pablo, sí, las y dos que, casas de hermanos. y que muere muy joven. Quiero decir que hay ahí, son matrimonios muy interesantes con los romanos, No, muy importantes. Alejandra es la madre De Pablo y de de, María. de María, De Dimitri. Dimitri Eso, y de de Pablo, María, no, perdón, de de Dimitri. Dimitri y Dimitri, de De María. Dimitri y que Claro, por de cierto María. el año que viene, en agosto, va a salir su biografía escrita por por Ed su Hanson. amigo Ed Hanson. Qué bien, me alegro mucho. Que lo va a hacer bien. La primera gran Ujú. biografía seria de verdad de Dimitri. O Ahora ha sea salido que, información nueva. claro, que el que fue alcalde de Palm Beach descendía de toda esta gente. Sí, 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 sí. Sí, Es está por la bueno. otra, es por María, ¿no? Es por María de Grecia este, ¿no? Sí, claro, Claro. claro. Sí. Aquí en el archivo de Palacio hay cartas de María hacia Alfonso XIII, de cuando encarcelaron a Jorge Mikhailovich, a su marido, porque ellos estaban separados. Ella vivía en Reino Unido. Ellos tenían una separación oficiosa y a ella la guerra la pilla con las hijas, con Nancy. Nancy no. Nina y Xenia, ella está en Exacto. Londres. Iban a Harrogate, estos sitios, un poco de vacaciones, y le pilla la guerra allí y ya nunca vuelve a Rusia. Ella, pues, una separación oficiosa lo que tenían ahí. Ahí, lo que pasa es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí había otro gran duque exiliado. Sí, claro. Mish era, Exacto, sí, sí. claro, Mikhail Mikhailovich, el cuñado de Exacto, Xenia, sí, sí. que estaba casado con la Torbi, entonces coincidieron ahí, Eso. este casado con la Torbi, sí, y el otro, y perdona, y la otra, que está, bueno, que está con las niñas allí, que luego las casa más o menos bien a las hijas. Bueno, una casa muy bien, con Leeds, con mucha fortuna. Claro. Pero yo, por ejemplo, creo que sin duda, aunque lo hemos mencionado aquí, el que trae más polémica es Andrés, ¿no? Al casarse con Alicia, que es una Battenberg, y que estos son los padres del más famoso, que es Felipe de Edimburgo, el marido de Isabel II del Reino Unido, y de las otras hijas que tuvo,
que estos sí que están más vinculados al nazismo y a Pero todo esto. tampoco, pero no todo. También es mucha Pero, leyenda, ¿eh? No todo. Sí, sí, bueno, sí, a sí, ver, sí, sí. hay que ponerlo en contexto. Teodora y Baden no, para nada. Al Teodora contrario. Ibaden no. Cecilia muere muy joven, con lo Eso cual es. ella no queda aquí. La que sí que es, Aunque su marido tenía una sí, por supuesto, cierta, una por cierta supuesto. exposición. Y luego está Tiny, que es Sofía, que es así, porque el primer marido es ese, esto está absolutamente claro. Mm. Luego se casa con Hanover, ya la cosa cambia. Pero ellos, estos son los que están más implicados, sin duda. Teniendo en cuenta que los príncipes alemanes en los primeros años del nazismo, todos son muy pro. Y digo los Claro, años 30, no Los digo ya los años primeros, sí. 40. Antes En de los llegar años al poder. 30, muchísimos, porque ellos ahí es donde van a ver las posibilidades de volver o de retomar por lo menos o de tener un cierto estatus. Hitler después va a hacer lo que le da la gana y se les va a ir por el Y medio. de tener un muro frente al comunismo. Eso era fundamental. Eso era la batalla fundamental Exacto. para todos ellos. El recuerdo de Ekaterimburgo está en las mentes de toda esta gente. Por supuesto que está. Permanentemente. sí, sí, sí. Por supuesto que está. Incluso en Esto Alfonso es, XIII, cuando se va. Eso es. está en la mente de Eso todos ellos. es. Toda la razón. Claro que sí. 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 Bueno, entonces damos un paso más y pasamos a Constantino, Mm. Ujú, ujú. que es el Siempre me ha Constantino. parecido ofensivo la actitud del Kaiser cuando la hermana se casa con Constantino. Yo, el Ujú. Kaiser es una personalidad tan, El Kaiser es un pomposo con un brazo deformado, con sí, mucho complejo de inferioridad, y lo que generó para compensar eso fue un ego gigantesco. Y esta cosa pomposa de uniformes militares, toda esta cosa que era demasiado, que además le caía mal a todo el mundo, ¿eh? Porque las cartas de María Coburgo y todos ellos hablan del primo Willy que están de hasta el gorro, ¿no? Que se mete en todo, que quiere gobernar todo, tenía esta cosa. Y entonces cuando ella se convierte a la ortodoxia, esto no lo soporta, ¿eh? no lo soporta. Sí, sí. Y No no lo le salva soporta. durante muchos años. Ujú, ujú. La tuvo muy maltratada Mucho. con todo lo que se dijo en contra de ella en Grecia, de que si era pro-alemana, en fin, todas esas campañas que se hicieron contra ella. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y de esto, a mí estos hijos, los que tiene Constantino y Sofía Prusia, a mí me parecen más sosos. Bueno, lo que pasa es que estos sí que van a tener un perfil muy, todos tienen perfil burgués, pero así como, yo qué sé, Cristóbal y Nancy Lee llevan una vida como más amorosa, y más lujo, hay más dinero, Jorge y María Bonaparte también, las casadas con Romanov pues tenían otro estatus. Aquí Constantino y Sofía generan ahí se crea esta cosa de familia muy compactada, porque el amor entre los hermanos del rey Pablo es total. Mm. La lealtad es total. No sé tanto con Alejandro I, que me imagino que también, pero Irene, que como yo la llamo por los nicknames, me cuesta Irene y recordarlos, pero Elena. Irene, Irene y Irene, Elena. Elena. Sita y Tim. Irene y Elena, ellas van a vivir juntas toda su viudez, o sea, todos sus últimos años ellas viven juntas en Florencia todo el tiempo, o sea que la relación es estrechísima. Y el vínculo con Catherine Brandon igual. Ellos van juntos en lote a todas partes. Y eso se traslada a las siguientes generaciones de los Por Grecia. supuesto. Sí, porque Eso es muy bonito. Eso es El muy Pablo y bonito. Federica van a hacer lo mismo. Exacto, exacto. Y eso en la Reina Sofía está. Hay una carta que escribe la Reina Sofía en el año 62, cuando ellos pasan por el Botánico, después de casarse, a ver a Ali y a Bi, y se van a Canarias. Y desde Canarias ella manda una carta a Ali y le dice que estuvieron muy bien, muy felices en el Botánico, porque dice, como tú, le dice, soy Familienlieb en alemán, amante de la familia. Qué bonito. Familienlieb, así lo dice ella en alemán, ¿no? Amante de la familia. Y esos vínculos son estrechísimos. Y eso explica la relación de apoyo a Miguel de Rumanía, por ejemplo, la Mm. relación de apoyo y de presencia con los Brandam en Inglaterra todo el tiempo. También el apoyo a los Aosta. Mm. Es- ¿Y es- eso, es- y tú lo atribuyes a qué hecho? ¿El matrimonio de Constantino y Sofía muy unidos? yo ¿O no sé qué tal. Aparentemente sí,
desde luego los hijos crearon esta unión Mm, infranqueable. ujú. Porque no escucharás ahí, así como en otras familias hay sus reyertes, sus cosas, ahí no hay una grieta nunca, nunca. Ni que aparezcan las fuentes, ni que aparezcan las cartas, ni aparece en ningún sitio. Es una unión muy, muy sólida, muy sólida. Y Yo a ese también. grupo, claro, y a ese grupo compacto se va a unir Eugenia de Grecia. Mm. Se ha quedado un poco descolgada por ahí, no tanto, también, pero un poco más alejadas ya, pues Marina y sus hermanas también están, pero ya un poquito más Sí, fuera, ¿no? se nota distinto estilo, un estilo Sí, distinto. pero Sí. hay el grupo, el núcleo grande son los hijos del rey Constantino y Eugenia de Grecia. Es el grupo compacto sólido. Sí. Sí, yo por eso, yo también siempre he visto esa solidez, esa unión que tienen los hermanos. Por eso a mí a veces, cuando yo veo esto, yo digo, ¿cómo les habrá sentado todo este exilio que hubo, ¿no? Del 17 al 20, que se fue Constantino con el diácono, con Jorge, y entronizaron a Alejandro, luego otra vez vuelve. O sea, eso también tuvo un poco que marear a la familia en ese aspecto, ¿no? Pero yo lo que he leído es que no hubo, Ricardo sabrá más que yo, que no se nota un rompimiento, una ruptura familiar. No, no se nota una ruptura, yo no creo que haya una ruptura en términos de vínculo. Es verdad que Mm, Alejandro muere enseguida, ¿no? mm, También es verdad que ellos se van a Suiza, se van con lo opuesto, ¿eh? Que se mm. van sin nada. En Suiza andan a la cuarta pregunta, porque coinciden con Ali y Vi, que también están en la cuarta pregunta ahí, ¿no? Sí que es verdad que escoran un poco a Aspasia. Sí. Mm. Aspasia y Alejandra quedan un poco escoradas, porque si bien estaban, no las ves tanto en el centro, en el núcleo. Mm. ¿Sí? Quizá por el matrimonio desigual, quizá porque Aspasia era griega, quizá porque Aspasia tuvo algún tipo de ambición, no lo sé, porque Aspasia es un personaje absolutamente opaco, prácticamente desaparecido, porque ella se va a vivir a la Judeca y en Venecia, no aparece en ningún sitio. Alejandra está muy perturbada. Es lo que iba a decir, ¿no, no tendrá algo que ver esta? Alejandra es muy perturbada, hija única, no sé, aquí debe haber alguna cosa extraña de la Bueno, madre. Alejandra, y ella ha tenido mucho trato de infancia con Miguel de Rumanía, con Felipe de Edimburgo, mucho lo cuenta ella en su En su libro, ¿no? libro. Pero ella tiene varios intentos de suicidio y además tenía una obsesión por lo físico, o sea, por la estética, por su estética. Ah. Creo que tuvo varias operaciones, su matrimonio con el rey Pedro fue terrorífico. Y fíjate, cuando se casa Alejandro con Gloria Brasil en Sevilla, ni va Aspasia, ni va Alejandra. Ninguna, qué cosa, Ninguna. ¿no? Qué cosa más Quien extraña. lo lleva al altar es Olga, su Sí, tía lo Olga. lleva Olga. Sí, sí, sí. Allí ellas Mm. no están y no las verás a ellas en ninguna fotografía, fíjate. Eso es verdad. Mm. Ni Alejandra ni Aspasia aparecen en ningún sitio, en ninguna parte. Es cierto Y, eso. y viven bastante tiempo, ¿eh? Porque Aspasia vive mucho tiempo, no sé si muere en los 60 o después de los 60. Alejandra muere en los 80 largos, ¿eh? No, digo Aspasia, digo Aspasia. Digo, y Alejandra tampoco es fotografiada, ¿eh? No, no. Nada, No, no. nada. Vivían ahí retiradas en la Judeca, no sé, ahí en una villa, no sé tampoco que ellas no andarían muy allá de dinero tampoco, ¿eh? Otro tema así interesante y breve, el terrible matrimonio de Jorge II y la princesa de Rumanía, Isabel de Rumanía. Esta Bueno, señora debía ser como su hermana. Yo a estas dos hermanas, Isabel de Rumanía y de Grecia y Miñón de Yugoslavia, las encuentro un poco odiosas. No lo sé. bueno, son muy particulares. Ten en cuenta que ellas han tenido esta madre mega. O sea, María Rumanía es Luis XIV en mujer en el siglo XX. Entonces, claro, estas hijas, quitando Ileana, que nace más tarde, y además María Rumanía dice en algún momento, lo dice así en inglés, Ileana, the child of my soul, la hija de mi alma, dice ella, ¿no? En cambio, Miñón y Elisabetta, yo creo que eran más brutotas, Pero eran Ileana más. también, qué mala leche, ¿eh? Sí, Casarse con él, con ese comunista luego y tal. bueno, Ileana pero era más guapa, era más refinada. Elisabetta, la reina de Grecia, ella cuenta, que yo lo cuento en el libro, en una entrevista, no sé qué, ella dice, bueno, yo en la vida he cometido todos los pecados del mundo, solo me falta matar. Ostras. Lo dice ella, ¿eh?
qué mujer. Y luego ella se lió con un chiquito joven, muy joven, Mark, no sé cuántos, que estuvo a punto de casarse, y no sé si le dejó la herencia a este chico, pero era un chico, ¿no? Pues ya tendría 70 o no sé cuántos, y era un chico pues joven, de unos 20 años o 20 y poco años. Yo lo pongo ahí, ¿eh? En el libro está. Y la de Pues, Yugoslavia tampoco caía bien a nadie. bueno, Miñón es que era muy rara también. Miñón probablemente era lesbiana porque ya vive con esta Mrs. Creswell en Inglaterra durante muchísimos años y decían que ella llevaba siempre una pistola al cinto en Ostras. Inglaterra. Ella vivía, Mrs. Creswell y ella vivían en Inglaterra, no sé dónde, en la campiña, y decían que ella llevaba un pistolón al cinto. Sí, sí, no, eran muy tremendas. Elisabetta más sofisticada, Sí, sí. Miñón más, como más brutota, como más vasta, ¿no? Pero oficiaron muy mal de reinas, muy mal. Imaginaros en medio de todas estas, la pobre Elena de Grecia, la que se casa con Carol, lo que Claro, debía sufrir esta pobre chica. claro, pues imagínate tú, ¿no? Es que Con Carol Sí, Carol, era. y sí. con Carol, bueno, que es Bueno, pero ten en cuenta que presentable. sí, hay algunos artículos en Royalty Digest muy bien hechos de David Horbury, me parece que son, donde habla de los últimos años de la monarquía rumana y hay las intrigas de Elisabetta y de Ileana, porque Miñón no vivía ahí, eran terroríficas, ¿eh? Contra su cuñada, Contra su hermano, contra su cuñada y contra su sobrino Miguel. contra Miguel, sí, 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 sí. sí, las intrigas son terroríficas, sí, son terroríficas. Y luego Ileana es que era muy peculiar, no sé, un poco rara también, ¿no? Sí, bueno, acaba de monja, de religiosa, Sí, ortodoxa. no sé quién me dijo, un pariente me dijo, le pregunté, si algo había oído decir, sí, decía mi padre, una señora que se ha hecho de estas monjas que se hacen así, que porque se inventan conventos y tal, estas cosas que hacían un poco peculiares. Sí. Ay, un No, caso, desde de luego, verdad. esta generación que hay aquí sí que es peculiar. O sea, la generación Interesante. Ujú, ujú. inmediatamente después de Constantino es bastante, bastante peculiar. Constantino es el padre de Pablo, de Claro. Pablo I. Y Pablo I se casa con Federica, y son los padres de Doña Sofía. Lo digo para entrar ya en la figura de la reina, que si no terminamos hablando Claro, de. Pablo es ya. muy interesante y Federica es muy interesante. Ambos, el matrimonio este para mí es muy, 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 muy interesante. Y el ambiente que crean entre ellos dos primero, lo que se quieren, y luego a sus hijos, siguiendo con ese ambiente que describía Ricardo, para mí me enternece siempre que leo sobre ellos, me gusta mucho. Bueno, el Y rey Pablo es un esteta. Sí. Sí, sí, para mí es un hombre fascinante, es un hombre calmado, es un hombre muy espiritual, muy místico, es un esteta Mm, que ha tenido su historia también con un mm, señor mm. y que ha pasado por una situación porque hay una muerte, hay un accidente de coche que esto lo tapan ellos cuando viven en Inglaterra y él mata a alguien, un accidente de coche. Eso creo que lo cuento también ahí, que era una de las cosas espinosas, ¿no? Y luego ya lo del el hombre con el que él tiene relación. Eso ya está escrito, posterior se ha escrito sobre eso, esto está ya contado, ¿no? Es un esteta, pero él se casa con Federica y todo, a partir de ahí, él cumple con su papel a la perfección. Y además es un hombre absolutamente admirado por las hijas Mm. Y por su eso mujer, y por y por su Federica. mujer. Sí, 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 sí. claro. Y vosotros le dais, bueno, credibilidad, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué veis ahora que estamos en el tiempo de las memorias y se habla tanto de las memorias del rey Juan Carlos? ¿Le dais mucha credibilidad a las memorias de la reina Federica? Bueno, me pasa que las memorias de la reina Federica, como decir, no dicen nada. Es decir, las memorias de la reina Federica son como era ella, ¿no? Y es hablar de la energía atómica desde el principio de incertidumbre de Heisenberg, hablar de la India, de su experiencia aquí y allá, pero como ella cuenta poco de este entorno. Pero Ella yo, va a contar su proceso místico, en todo caso, ¿no? Una mujer muy culta. Oye, a ella cuando va a Estados Unidos en los años 50 le interesa muchísimo la energía atómica, pero no para tirar la bomba, sino para saber cómo funciona la NASA y lo atómico. Entonces, una mujer, una cabeza impresionante. pero yo creo que da
cuando los lees, estas memorias, las lees, te da a ver, consigue transmitirte el carácter de la familia, de esa familia Ujú, nuclear. ujú, ujú, Eso que describe de que en cada habitación sonaba música clásica, pero en cada una de ellas un autor distinto. ujú. Los hijos, los Sí, padres, tal. Todo el ambiente que rodea cuando explica el exilio en Egipto, en Sudáfrica, te da, te da a respirar el ambiente de esa familia. sí, Sí sí, que claro, es, claro. creo, ¿eh? No sé si estaréis de Bueno, acuerdo. claro, pero ten en cuenta es una familia que no ha vivido en grandes lujos. No, Los griegos no viven nunca en grandes lujos. Ellos están en sitios, pero ellos, el exilio en Sudáfrica es con lo opuesto. sí, El sí. exilio en Alejandría es con lo opuesto. Cuando ellos vuelven a Grecia, ahí no hay grandes lujos de nada. Y en Tatoy viven de una forma cómoda, como una clase media muy alta, pero no hay ni grandes fiestas ni grandes cosas, ¿eh? En la corte de Atenas. Ujú. Sí, Pero eso sí. mirad el salto, y disculpadme, el salto de lo que hemos calificado siempre como las dos mejores bodas del siglo XX, las dos Ujú, bodas griegas, la del ujú, 62, Juanito y Sofía, la del 64, Constantino y Ana María, las mejores bodas en cuanto a calidad de invitados, de variedad de ujú, invitados ujú. y de estilo, ¿no? De elegancia. Estas son las dos mejores bodas del siglo XX y de lo que Bueno, lleva pero ten en cuenta que el el rey siglo Pablo le XXI. quiere todo el mundo. Al funeral del rey Pablo va todo el mundo. Era un hombre muy querido y muy respetado. No encontrarás una crítica al rey Pablo en ningún sitio. A Federica se la puede criticar, oh, sí, Sí, sí. del poder, de no sé qué, de ambiciosa, de pintar la mona, de lo que quieras, pero el rey Pablo ni una crítica, es una finura total. Pero me refería también a esa, la austeridad inicial y luego, no digo que sea un lujo exacerbado, pero esa explosión de color, de mediterraneidad, bueno, es que me encantan esas dos celebraciones, ¿no? Bueno, porque eso, Federica, tiene muy claro cómo la pompa es algo que tiene un sentido Mm, mm, y que mm. genera un beneficio, si quieres, ¿no? En sentido escenográfico, ¿no? Porque ella, mm. al final, oye, quien puso en el mapa las islas griegas fue ella. Claro, A claro, ver, claro. Con el es que Agamenón, sí, sí, es sí. que esto es así. Esto es así, además una señora con muchos reaños. Eso que contaban que le dijo al embajador ruso en Estados Unidos, ¿no? Que le dice el embajador, ¡ay, qué esmeraldas tan bonitas lleva! Y le contesta ella al embajador ruso, sí, de los Romanov, aquellos a los que mataron ustedes. Y se quedó tan pancha. Y Sí, se quedó sí. tan pancha. O sea, una señora con muchos reaños. Pero yo los testimonios que tengo de personas que la han conocido, todos me han transmitido una gran fascinación por ella. Mm, mm. Y muy guapa, todos la recuerdan muy Sí, guapa, ¿no? Fue con mucho, muy fascinante. yo no conozco a nadie que la haya conocido directamente, pero el único Giovanni Torlonia, que estaba Ujú, fascinado por ella. claro, Claro. claro. Sí, sí, Bueno, sí. fíjate, Ricardo, que sin dar nombres, yo recuerdo que tú me contaste que incluso la niñera, ¿no? De unos semi-royals, podríamos decir así, que es una niñera, pues una señora normal y corriente, también dijo que cuando tú le preguntaste cuál es el personajazo que tú has conocido, y te dijo la reina Federica. Ah, sí, se me lo dijo, la reina Federica. Imagínate. Sí, Me sí, dijo, sí. yo llegué allí, dice, yo no hablaba nada y ella no hablaba nada que yo entendiese. Pero cómo nos entendimos y cómo ella me trató y facilitó que nos pudiéramos entender. Una nani, entiéndeme. Sí, sí, sí. Pero mirad, Bueno, cómo han sí, tratado a Sheila McNeil, la que fue nani de Doña Sofía, que la han atendido sí. toda la vida, que la trajeron aquí a la boda de Sevilla, que siempre le han dado un sitio a esta señora. Claro. En unas declaraciones de los padres de Carlos Morales, el Sí. marido de Alexia de Grecia, Ujú. meses después de la boda de Alexia y Carlos en Londres, les preguntaron qué sensación habían tenido ellos en esos días, con la reina Isabel, bueno, toda la Europa regia asistiendo a la boda. Dice, nos sentimos
acogidos como en ninguna parte nos hemos sentido. Dice, estábamos en el hall del hotel esperando un autocar para ir a la boda. Bajábamos solos por la escalera, mi marido y yo y mis hijos, y enseguida acudieron como no sé cuántos reyes, decía la señora, a atendernos para que no nos quedáramos solos. Ujú, ujú. Imagínate. Sí, sí, ¿por qué no? Claro, Sí, claro. un apiñamiento, ¿no? Tratar de que no te sientas desubicado. Yo también entiendo que ellos saben perfectamente que su mundo es muy complejo, es un mundo muy complicado, y que te cojan de la mano y te guíen un poco, ¿no? Porque si no, allí dentro te tienes que perder. Y tanto que te tienes que perder, que puedes empezar a aprender, ¿eh? Aquí quien es quién, que es un lío espantoso. Y más con los nicknames, entiéndeme, que es todavía más lío, ¿no? Sí, 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 Y total. también la voluntad del que entra en querer aprender, Ah, claro. el querer, Ujú, en querer integrarse, el hacerlo con ganas y de verdad, ¿no? ujú. Bueno, Sí, sí, Claro, no, claro, claro, claro. Es si eso, no, no hay es manera. eso. Mm. Pues en este mundo que hemos descrito hasta ahora es en el que nace Doña Sofía, ¿no? El 2 de noviembre del año 38. Ella es la mayor, ¿verdad? Sí. Ella es la mayor de los tres hijos que son Sofía, Constantino e Irene. Irene. Ujú. Ujú. Irene nace en Sudáfrica, cuando está en el exilio. Sí, sí, sí. Que ya Constantino ha muerto, como sabemos, ¿no? Se hicieron los funerales y todo. Que a mí en los funerales de Constantino me sorprendió la cantidad de gente Sí. que pasó a verlos, ¿eh? Bueno, a Toda verlo. la noche, toda la Mm, noche. Sí, sí. sí, 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 sí. Y gente joven, que es algo que me sorprendió mucho, porque bueno, uno siempre cree que es la gente más mayor, ¿no? Que lo recordaba y esto, vale. Pero la gente joven, pasó gente joven por allí, sí, sí. Y el recorrido en la ciudad, el cortejo fúnebre, lleno de gente. Y, y lo que también fue una gran lección de lo que estamos hablando todo el rato, de la gran familia real de Europa, es que a ese funeral acudió todo el mundo. Y el Sí, sí. gobierno griego, avergonzado, tuvo que improvisar esa misma mañana y la noche anterior, pues todo un servicio de seguridad, porque había, no sé, si 5 jefes de Estado Claro, en un claro. evento privado, Sí, 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 en sí, el sí, centro de sí. la ciudad, y el gobierno, que en principio no iba a enviar a nadie, envió a la vicepresidenta o vicepresidente y a un ministro, porque no iban a Ujú. enviar a nadie. No, ya. Esa es la gran familia real europea que ahí demostró una vez más que están ahí con los griegos además, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. pero yo siempre he visto al gobierno griego en ese aspecto muy cauto, ¿eh? Porque, aunque sea adelantarnos en el tiempo, aquella primera visita que hubo de los reyes de España a Grecia en época de Aznar, también el presidente griego se mostraba muy cauteloso a la hora de recibirlos allí por miedo a algún tipo de exaltación monárquica Y la o Hombre, hubo, algo. ¿eh? La lo que hubo. pasa que ahí, que yo estaba, yo recuerdo la Plaza Sintagma, porque que es donde está el Palacio Viejo, el Parlamento, y que delante es el cenotafio ese que llevan la corona de laurel y todas esas cosas, ¿no? Estando allí, pues allí tiraban octavillas, había gente en la calle que repartía octavillas y estas cosas, sí, sí. No eran grandes masas, pero sí que se movilizó mucha gente y había un sentir, pues muy afectuoso, claro. Y, Hablamos de hace casi 30 años, ¿no? Pero y cuando doña Sofía al centro aquel que trabajó con A eso, Mitera. eso, eso, Yo eso. estuve en Mitera, yo estuve en Sí, sí, Mitera. Sí, sí, la trataron muy bien. Ella se ha seguido tratando con Joana Rabani, con gente de allí de Mitera. Y luego ellos han mantenido mucho trato con gente griega. Sí, sí. Y con muchos actores, cantantes, diseñadores. Han mantenido mucho. Nana Mouskouri Nada eran muy Mouskouri, amigos. muchísimo. Pero de mis rusos también, ¿eh? O sea, no, que es mucha gente. No solamente armadores griegos, que también estaban. Mm, mm, mm. Sí, sí, Claro, sí. claro. Y algo que creo que has dicho antes de empezar a grabar, creo que has sido tú, Datiu, de hablar de Salem, ¿no? De cuando ella estuvo estudiando allí. Que, Antes de que Ricardo nos explique más, que conoce mucho más, es que es muy importante el conocer que Salem es un colegio que pertenece al mismo grupo escolar o la misma fundación que Gordonstown
donde estudiaron el actual rey de Inglaterra, Carlos III, y sus hermanos, del Atlantic College, donde han estudiado las infantas Leonor y Sofía, donde han estudiado las princesas de Holanda, donde han estudiado el actual rey de Holanda. O sea, la escuela de Salem, la escuela que montaron en Atenas, Gordonstown, el Atlantic College, pertenecen todos a esta misma fundación que Ricardo conoce mejor que nadie. Bueno, lo que pasa es que detrás de todo eso está la filosofía de Federica o la visión de Federica. Ella ya cuando monta las escuelas Alsaquión en Atenas, que los niños son pequeños, cuando ellos vuelven en el año 47, y ya, bueno, muere el rey Jorge y todo eso, ella monta estas primeras escuelas Alsaquión que tienen también su propia filosofía. Y a partir de ahí, ella que quiere que sus hijas, lógicamente, se abran al gran mundo, manda a Sofía en el 51 a Sareb. Entonces la reina Sofía lo cuenta Pilar Urbano, como ella cuando llega va a la boda de Ortrud de nuestro Augusto de Hannover, y en esa boda que ya no conocía todavía a nadie, y están todos los parientes alemanes. Los Holstein, los Schomburg-Lippe, los Walder, no sé qué, está, todo el mundo está ahí. Y entonces esta formación en Salem es una formación organizada por Kurzan con ciertos principios que tienen alguna base antroposófica, es decir, donde se va a buscar sobre todo cultivar el espíritu a través de, no la mortificación en el sentido de los jesuitas o algo así, más católico si queremos, ¿no? Pero sí curtir el carácter. Los alumnos no tenían privilegios, eran todos igual. No había prebendas, no había regalos, no había grandes cosas y mucho contacto con la naturaleza, eso sí. Es decir, que la persona pudiera desarrollar, es una cosa muy antroposófica, muy Waldorf, ¿no? Desarrollar sus propios mecanismos, sus propios recursos para hacer frente a la vida. Y no olvidar nunca, que esto el rey de Inglaterra de ahora está muy presente, la naturaleza, el cuidado de la naturaleza y un poco la espiritualidad que lo impregna todo. Esto, además, el que dirige el colegio es el hermano de Federica, ¿no? Y eso va a enlazar también después con la espiritualidad india, que surge un poco de ahí. Es decir, que hay una vena mística en Pablo, una vena mística mucho más de raíz cristiana, y Federica un poquito más ecléctica, ¿no? Pero ambos son personajes elevados en ese sentido. Y bueno, Irene es así. O sea, Irene es una mujer que ha dedicado su vida no digo al espíritu, yo creo que sí al espíritu en el fondo, ¿no? Pero que ella ha dedicado su vida a la entrega a los demás, a A su los manera, demás. como ha podido. Una Ujú. mujer muy opacada por su madre también, ¿no? Y es muy Pero que importante saber que Leonor y Sofía también se han educado en colegios así. No con esa intensidad de un internado de muchísimos años, sino han sido solo dos, pero se han educado aquí. O sea que, bueno, bueno, pero eso ha sido también, eso, ahí está el rey Felipe. Es decir, sí, esto sí, es parte de esta cosa de los colegios del mundo unido que comparten esta formación de Kuzán, tienen sí. toda esta filosofía de base, Gordonstown, por ejemplo, todos estos colegios tienen esa filosofía de base. Es decir, que no son, son educaciones que no son de un sesgo particularmente materialista, podríamos decir, ¿no? Sino que son, tienen este punto un poquito más globalizante, no sé, una conciencia un poquito más allá, ¿no? De la fundacionista de Colegios del Mundo Unido fue presidente Dicky Mountbatten y Y luego fue Constantino. Constantino y Nur de A Jordania. la reina Nur. Sí, bueno, pero Mm. Nur ha estado también muy cerca de ellos, claro que Sí, sí. sí, 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 muy, sí. muy cerca, sí. Sí, pero eso de Mm. alguna forma tiene como idea el formar a la gente con una cierta mirada. Una mirada que es amplia, que es profunda, que es filosófica, que tiene una dimensión espiritual también, no solamente material. Ujú. Mm. No, pero fíjate que conforme tú ibas diciendo eso, esas características del colegio, a mí se me iba montando como la Reina Sofía en un puzzle, ¿no? Porque es así, yo veo a Doña Sofía Mm. como la alumna de eso. Es decir, Sí. la veo una mujer espiritual, más o menos, porque también es verdad que hay siempre mucha opacidad, ¿no? Alrededor de ella, ¿no? Pero se ve una mujer espiritual, una mujer que ama la naturaleza con todas estas campañas que ha tenido siempre de anticontaminación, limpieza de campos y tal, muy de ayudar al prójimo, a los más necesitados, de esas luchas un poco que ella, a veces se nos olvida, ¿eh? Pero que ella también lideró esas luchas durante el reinado de su marido, pues, siendo ella reina consorte,
Yo recuerdo a ella, por ejemplo, en un pequeño documental que se hizo, pues ella al principio hablaba, daba unas cuantas palabras y era un documental contra las drogas. Y yo Mm. me acuerdo de ella. Eso no sé qué año sería, serían los años 90 o Sí. tal vez finales de los 80, pero yo siempre la he visto una Sí, reina muy comprometida en eso. Y cuando tú, sí. Ricardo, vas diciendo eso del colegio, los valores que ese colegio inspira, que da, yo veo a ella perfectamente ahí. Bueno, y el acercamiento durante muchos años a Yunus, al Banco de los Pobres, todo este tema, Madre estos Teresa, emprendimientos. Madre Teresa en Pakistán, en India, los viajes de ella a Bolivia, por ejemplo, a América, no viajes oficiales, sino viajes ni siquiera de cooperación, sino de ella apoyar emprendimientos sociales allí. Sí, claro que sí, claro que sí. el tema de los viajes sociales para ayudar a comunidades en dificultades, sobre todo en Hispanoamérica, eh, pues que ahora muchísima gente realiza, ¿no? Y la reina actual también, son herencia de Doña Sofía, porque, bueno, ella en España es la novedad que ella Ujú. hiciera todo eso sola, esos viajes sola, ¿no? Sin el rey, apoyando iniciativas en ese sentido. Bueno, ya va a hacer algo que aquí en España las señoras de la buena sociedad no han hecho hasta esa época. Ujú. Porque la reina Sofía es una mujer que no le interesa la tontería, entendámonos, ¿no? No le interesa la escenografía social, sí le interesa a su familia. Y ocurre que su familia está colocada en el centro de la atención. Pero a ella no le interesa la aristocracia en particular, no le interesa el relleno, el frufru, no le ha interesado nunca. Entonces ella con esta nobleza o aristocracia española bastante insular, un poco ñoña también, ella nunca pudo encontrarse muy a gusto. También es verdad que la criticaron mucho. Yo he escuchado críticas muy gruesas, no ahora, hace 40 años, en salones de Madrid. Es decir, había gente de la nobleza, yo he escuchado muchísimas críticas, de extranjera, de griega, de no sé qué, de que no habla español, de que tal, de que cual, muchísimo. Pero ha sabido frecuentar a los que ella ha querido, supongo, porque en muchos actos de todo su reinado y luego como reina madre, pues sí que se le nota con la casa de Alba, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Pues una cercanía a esa Sí, familia. pero son contados, ¿eh? Sí, sí, contados, sí, 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 Es sí. decir, hombre, ella conoce a mucha gente, es obvio, ¿no? Ella habrá tenido un poco más de relación con Cayetana, que era una rara avis también, Ujú. pero que no ha sido una mujer que ha vivido pegada No. a la escena social. Ujú, Mm. ujú. No le ha interesado eso. Un poco como la infanta Margarita, que no le interesó nunca la esfera social. Quizá porque a la gente no le interesa la infanta Margarita, por su ceguera, por lo que fuere, ¿no? Pero que no han sido mujeres que han jugado la ñoñería o la Mm. tontería del salón. Han sabido estar en los salones, pero que no ha sido ese su leitmotiv, en Ujú. absoluto, No, no, está claro, está claro. en absoluto. Y Mm. también de la educación, yo quería introducir también el tema del deber. Sí, claro, el sentido de ver, pero eso es Salem, Exacto, eso es exacto. Salem. El sentido del deber, hasta el Ujú. final, hasta el último aliento, como estamos viendo cada día. Una señora que con 87 años que anda con una cierta dificultad y actos cada semana. Sí, sí, sí. Es que a mí me Con la impresiona. edad que tiene, la edad que tiene. Exacto, exacto. No, y a mí hay cosas que me han sorprendido para bien, que luego si queréis podemos hablar de eso, ¿no? Cómo ella ha afrontado todas estas polémicas que han surgido alrededor, pues, del rey Juan Carlos, de Leticia, la relación de Leticia con ella, de ella con el rey Juan Carlos, todo eso ya lo ha afrontado de una manera muy estoica, muy royal, por otro lado Muy también, muy royal, royal muy viejo, veo estoico. yo. Ujú. Sí. Bueno, Muy yo old, diría que muy old school. Old Sí, school. sí, sí. claro, con mucha dignidad. Es decir, Sí. ella, ¿qué es lo que hace? Ante eso, que es un poco, digamos, el nivel de lo material, yo creo que ella se eleva un poco, ¿no? Como que mira desde arriba, que es un poco lo que te queda cuando estás con tantos hijos por medio, ¿no? Sí, sí, sí. Es que tampoco te... también será su manera de poder visualizar eso desde arriba, como tú dices, y Claro, y darle... poder desapegarse un poco Ujú. de tanto ruido. Exactamente. Y que estas personas, es decir, son gente que no son tontas, ¿no? Conocen muy bien la hipocresía social. ¿Cómo lo van a conocer, no? Claro. Hay personas que los han estado durante años,
Madre mía, si aquí no se le dio bombo al rey Juan Carlos. Madre mía, si no se le dio bombo. En los años 80 y 90, bueno, era una cosa tremenda, ¿no? Y luego de eso que ha quedado menos y nada, ¿no? Sí, 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 sí. No sé si tienes, Ricardo, alguna cosa que contarnos sobre cómo se urde la boda, ¿no? De don Juan Carlos y doña Sofía, el Agamenón, la boda de los duques de Kent, tal. Mira, el Agamenón no, porque eso siempre han dicho, el Agamenón Eran muy jóvenes. eran jóvenes. Cuando yo le pregunté a la reina por el Agamenón, me dijo, mire, poco le puedo contar, si yo tenía 14, 15 años, ¿qué me acuerdo yo a mi edad de cuando tenía 14 años? No puedo contar mucho de eso, teniendo en cuenta que eso era su vida normal. Sí, para mí sería excepcional. Para ella era su vida normal. Entonces, la Agamenón no tiene nada que ver con eso, porque además ahí el rey Juan Carlos estaría sin duda con gente pues más entretenida, nuestros hermanos de Saboya, yo que sé, un poco los más díscolos, me lo Sí. imagino yo, ¿no? Eh, esto viene después. Esto viene después. A España le interesa, a la Casa de España le interesa una boda buena. Hijas de monarcas reinantes no hay tantas, no hay tantas. Yo creo que es una buena ocasión y yo creo que para Federica, que es la que urde junto con la reina Victoria Eugenia, esto, mm, para Federica, que no ha podido casar a una hija suya con el rey de Dinamarca, con Harald, no el rey, con Harald de No, Dinamarca, porque juegas, sí. Harald no quiere, porque Harald está en otra cosa, hombre, alguien que pudiera tener una relevancia superior a un príncipe alemán cualquiera, que habría muchos, o a un príncipe destronado cualquiera, que habría muchos, yo creo que con mucha inteligencia vieron una buena baza. En un hombre que era un tipo, un guapetón, apuesto, muy simpático, que venía de una familia mucho más desmontada que la suya, y que además traía una simpatía y una soltura que dentro de las formas burguesas más pacatas de la corte griega, pues hombre, también tenía mucha gracia, traía mucha diversión, ¿no? Claro, los Barcelona, Don Juan, que era un hombre con mucho empaque, con mucho encanto, claro, debía entrar en Tatoy y así, ¿no? Entonces, debían de ser gente que en su momento, pues, hombre, les inspiraría mucha simpatía, no sé, que pues, traía otra energía, ¿no? Y eso se urde así. Eh, y a partir de ahí, yo creo que, pues, con convivencia de otras gentes, de Nicky Batten, en fin, todo eso ya se va articulando. Ujú. Yo también que hay un componente importante que doña Sofía, yo creo que toda la vida ha estado muy enamorada de su De su marido. marido, yo sí, yo eso he pensado siempre. Ella es Siempre una lo he mujer pensado. que se casa muy enamorada Muy y que ha enamorada. seguido muy enamorada toda la vida. No Sí, es el caso de él. no. No es el caso de él. Para él fue una buena boda, fue una persona buena, su mujer, pues sí, estuvo bien, le gustaría, sí, se entenderían bien, y él tenía que sacar adelante algo. Es que esto no Yo hay que creo que olvidarlo. formaron un muy buen equipo, lo han dicho más de una vez, en Muy aquellos buen años equipo, muy buen oscuros equipo. de, Claro, de- pero también hay que tener en cuenta que la vida cansa. Claro, los años pasan, todo deja mucha huella. y la Y lucha, todo, yo creo que la lucha esa de los años del franquismo y de la transición debieron agotar a ambos. A Juan Carlos seguro. claro, en un libro de Pilar Eire un día contaba ella o decía ella, aunque está un poquito aficionado, pero representa mucho eso. Decía, y en no sé qué momento, y allí estaban Alfonso, Cádiz y Carmencita, pues en las fiestas de Madrid, no sé qué y no sé cuántos, y Juan Carlos y Sofía en el Pazo de Jiménez aguantándose a rezar el rosario con Franco y Doña Carmen. Pues sí, claro, es Sí, que sí, sí. aguántate tú el rosario con Don Franco, con Franco y Doña Carmen en el Pazo de Meirás. Que también no era más para una gente joven, ¿no? Que en ese Sí. momento ellos tampoco disponían de dinero, porque ellos no disponían de dinero. Sofía aportó un dinero, que tampoco fue una gran cantidad, y él tenía lo justito, porque don Juan no tenía para mucho. Y Franco, lo que les diese no sería una gran asignación. Entonces aquí no había No, para mucho dispendio, ¿eh? y ella debió de caer, bueno, se ha publicado, que ella cayó bien a Franco. Sí, Parece que al Sí, principio era un poco reticente, pero luego sí. sí que, Ser ortodoxa era un poco reticente, sí. claro. bueno, y Sí, su pero padre, que para era masón, Franco, decía.
Eso, y Bueno, el padre masón, decía. para Sí. Franco todo el mundo era masón. Pero quiere decir que para Franco, una mujer mona, sensata, pues hay que ponerse en el año 62, pues una mujer de su casa, una chica bien educada, que no iba a hacer ninguna barbaridad, de una familia bien, pues hombre, sí, claro, claro, claro. Por eso Y no Franco pensáis, no quiso a María Gabriela, porque la veía pues muy de los arcos, claro, Claro. ¿no? claro, no, no, es que Y eso de una también. familia muy original. Que el rey Humberto y la reina María José no tenían nada que ver con Pablo y Federica, eran dos cosas muy distintas, ¿no? Sí, yo igualmente creo que no podría haber encontrado mejor esposa No, no, no. y que hubiera aguantado No, lo que ha aguantado, lo dudo. porque con una mujer de más carácter, pues tipo María Gabriela, habrían acabado seguramente peor. No, bueno, no lo sé, porque por ahí no todo el mundo aguanta lo mismo, ¿no? Y Sí. yo no sé si María Gabriela hubiera tenido la idea de representación que la reina Sofía ha tenido. No, yo creo que eso no. Como la representación pasa por delante del interés personal. Eso es, eso es lo que siempre estamos criticando este grupito nuestro a ciertas generaciones actuales de las casas reales, Ujú, ¿no? Que no digo el interés crematístico, sino su ujú. interés de comodidad mental y física pase por delante del deber, de la representación y del sacrificio. Claro, claro. Pero es que la representación en estos tiempos en los que, oye, uno lo que quiere es pasárselo bien, la representación es un coñazo. Es un muerto. A ver a quién le cae. A ver a quién le cae ese muerto. A ver quién quiere coger ese muerto. Sí, sí, no es verdad. Porque una cosa es ser un príncipe destronado, no sé qué, me da igual, el que tú cojas, oye, que si tienes dinero, llevas la vida que te da la gana, sin responsabilidad ninguna, más que de vez en cuando hacer un comunicado de no sé qué cosa que ha pasado, pues, que tampoco le importa a nadie, sí, y otra cosa es estar aquí aguantándotelo de forma permanente, porque la representación no es de quita y pon, es permanente. Y es las 24 horas, Claro, porque claro. lo del fin de semana que algunos príncipes europeos pues quieren o desean o lo tienen, en la generación de Doña Sofía, Don Juan Carlos y compañía, eso es impensable. Eso es Y que impensable. luego, claro, y que yo creo que la reina Sofía supo también hacer una cosa muy inteligente, que es separar lo público de lo privado. Ujú. Ujú. Quiero decir que ahí mismo con la nobleza española, a la que ella conoce y ha tratado, una cosa es eso y otra cosa es ya familia. O sea, personas que yo conozco, que son familia, que me cuentan, pues en aquella época íbamos, el otro día alguien, íbamos mucho a almorzar a Zarzuela, pero éramos familia. ¿No? Y eso es un espacio privado del que nunca se habló, nunca. La familia extendida de Rey Juan Carlos, que todos conocemos quiénes son, ha pasado mucho por Zarzuela, más o menos en distintos momentos. Y eso nunca trascendió, eso era un ámbito estrictamente privado, muy separado de lo público. Mira que no hay ni una foto, ni una de el famoso almuerzo anual de Navidad en el Palacio Real, donde eran casi 200 de la familia extensa y de toda la realeza residente en Madrid. Yo vi una en casa ¿No de Crista Marone, has que era visto una alguna foto foto? así de grande que la tenían marcada ella allí, y yo la vi y pensé, esta fulano, mengano, zutano, no sé qué, todo Cristo bendito, ricos, pobres, no había separación. O sea, desde los que no tenían nada hasta los que lo tenían, los que tenían más, ¿no? Siempre Pero has eso nunca explicado se. tú la anécdota de la Zamoyski, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso, pero que eso nunca, ni nunca se publicitó, era una cosa de puertas para adentro. Y que luego la reina Sofía me consta que a parientes del rey Juan Carlos ha estado pendiente, les ha ayudado en la medida que ha podido bastante, bastante. Sí, lo que pasa es que es verdad que es una faceta más desconocida, ¿no? Eso Sí, del sí, mundo claro. interno, lo tienen más Y separado. claro, Yo sí claro, tengo claro. aquí dos cosas que en su momento nos preguntaron, pero lo anoté ahí para algún vídeo de estos y mira, en este vídeo lo podemos responder. Son dos. Yo la digo, pero son dos cosas distintas, ¿vale? Uno, si no pensamos que se ha edulcorado un poco también la imagen de la reina Sofía con esto de esta gran cultura y todo esto, eso por un lado.
Y luego sí que nos preguntan un poco, pero esto también es un poco hablar por hablar, de la relación entre suegra y nuera, es decir, entre doña Sofía y la reina Leticia. Mira, yo creo que hay una parte, esto es una opinión mía, yo creo que una parte de la construcción del imaginario de la reina Sofía se lo debemos a Pilar Urbano, ¿sí? Como imaginario, porque hasta ahí en realidad, ¿qué sabíamos de ella? Prácticamente nada. Alguna entrevista a Paloma Usía, me parece, en algún momento, en los años 80 o quizá 90, pero el imaginario de Doña Sofía que tenemos en la cabeza lo construye Pilar Urbano. A partir de ahí, yo no creo que la reina Sofía sea una señora de una cultura cervantina, no, no, lo cual no quiere decir que no tenga una profundidad y una capacidad para entender procesos y para entender lo que pasa e incluso para intuir y captar, ¿sí? Que si yo no creo que la reina Sofía se esté leyendo el premio Planeta cada 5 minutos, no, no hace falta, ¿no? Pero que hay una profundidad de comprensión de los procesos, porque si no, no hubiera llegado tan incólume, Eso también. que es muy difícil llegar tan incólume hasta aquí, con todas las tormentas que aquí se han destapado y los intereses que ha habido también por generar tormenta. Y a esta mujer nadie le puede ni le ha achacado nada. Aquí mismo, en los tiempos del proceso, aquí en Barcelona, aquí abajo en mi portal, gente muy radical independentista, el día que yo fui a Zarzuela, y dije que iba a Zarzuela y alguien me dijo, esa sí que es una señora. Mm. Es esto, o sea, nadie le puede decir, sí le han apostillado, no ahora, en otro tiempo, la gente bien de Madrid. Eso sí lo he escuchado yo. Eso sí Pero lo he este escuchado genuino yo. interés por la cultura es indudable. No, Sí, no, no que sea una persona subleída, filosofía, yo qué sé, el que fuere, ¿eh? Pero el genuino interés por la cultura, en cuanto pues va a dar el premio a un concurso de pintura que es pintura abstracta, que a mí me costaría muchísimo representar, que tengo interés por esa mancha que hay en un lienzo, ella muestra interés por bueno, eso. pero esa representación. Exacto, pero también genuino interés por la Sí, sí, novedad sí. que esa persona te puede aportar. Claro, porque no es impostado. El tema es que no hay Exacto, impostación. exacto. No hay impostación. Entonces, como no hay impostación, no hace falta que la gente tenga, yo creo, ¿no? Mm. 200.000 datos en la cabeza. No hace falta eso. A veces, desde un sitio más sencillo, hay una capacidad de comprensión de la vida muy Sí, sí, sí. grande, muy Y grande. yo creo que en nuevas generaciones de casas reales se nota que falta eso. Pero claro que falta. Es impostación el interés que muestran por un no sé qué. Es opereta. Exacto. Pero es opereta además barata, perdóname. Ujú. Es una opereta que no es una opereta, no sé, de los años 20. Es 20, una ya. opereta así como un poco de baratillo, ¿no? De un poco de brilli brilli, pero o sea, mucho muy maquillado lo veo yo todo, ¿no? Mm. Y en cambio aquí, bueno, por lo menos lo que yo percibí, ¿no? Yo que percibo con algunas de estas personas, es que hay una naturalidad en el estar, que no hace falta estar hablando cada 3 minutos de que yo sé no sé cuántos o de que yo conozco a Pitipum o esta cultura de salón de la que mucha gente hace como gala, ¿no? La cultura de salón, de saber si esta es la pintura de no sé cuántos, esto es la exposición de no sé qué. No es esa la cultura. Yo creo que la cultura aquí, que esa, habrá una parte de esa sin Mm. duda, porque esta gente cuando va a los sitios se lo prepara primero, eso de entrada, pero hay yo creo que lo que hay es una comprensión profunda de las cosas. Y también otra cosa, que del sufrimiento, ¿sí? Se genera crecimiento. Quien sabe eso, elaborarlo, claro. Hay quien en el Mm. sufrimiento lo que se queda es en el resentimiento, en el rencor, ¿no? Y yo no creo que este sea el caso. Ahora, en lo que toca a la relación con la reina Leticia, no lo sé, aquí lo que diría, que me parece que es una cosa bastante obvia, es que es difícil que estas dos personas puedan decirse mucho tomando el té, Mm. Sí, porque, pienso lo mismo. porque al final es una cuestión de sintonías.
Mm. Ni siquiera de simpatía o antipatía, sino de sintonías, ¿no? Son dos sintonías y que es muy difícil que puedan engarzar en algún momento, ¿no? Y dos maneras de funcionar en la representación pública muy ¿Sabes? De concebir, distintas. y de Muy concebir la vida, distintas. Sí, 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 y muy de concebir distintas. la vida. Entonces, yo no creo que sea tanto una antipatía declarada, no, creo que es, pues, como a todos nos pasa, que es que hay gente con la que tú puedes estar, pero no tienes mucho que decirte, no tienes mucho que, puede estar en otra película porque tiene una visión de la vida distinta. Yo Es, creo que han vuelto a sacar estos días el incidente de Mallorca, ¿no? ujú, Ahí en el incidente de Mallorca yo creo que se vio esas dos maneras de funcionar, que es una manera de funcionar como más tranquila o de Doña Sofía, o mostrando una cierta sorpresa ante los nervios de la claro, situación. Mm, pero porque es lo mismo, porque desde una, a ver, cuando tú algo lo tienes bien colocado, mm, tú eres natural. Y mm. dentro de esa naturalidad, si hay un protocolo, tú sigues el protocolo de forma natural, que te lo puedes saltar desde la naturalidad. Sí, sí. En lo otro había una inseguridad que lleva a la impostación. Y a la Y tensión claro, que lleva a los porque nervios, es, porque a es, estar nervioso. porque es tenso. También Extenso. comprensible que sea tenso, ¿no? Es Porque comprensible. Sí, sí. no es fácil colocarse ahí, pero Ujú. claro, es que no es lo mismo. Oye, que cuando uno tiene clara conciencia de descender de Luis XIV y del zar Enrique VI, hacen tonterías, pero no lo son. Eso facilita que uno pise más fuerte en la vida, yo creo. Sí, 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 desde luego. Yo creo, ¿no? Es decir, hombre, si mi prima es la reina de no sé dónde, hombre, no es que no es lo mismo que mi prima sea la, no sé, la funcionaria de no sé qué. Es muy distinto, ¿no? Es muy distinto. Y que son psicologías diferentes también. Entonces, es una cosa, como digo, de sintonía. Es muy difícil que ellas puedan ser sintónicas. Vienen de formaciones distintas, con cosmovisiones distintas, con intereses distintos, con una moral distinta también. Sí, sí. Porque la moral no es Sí, estática, es dinámica, es contextual. sí, y además yo también creo un poco viendo la hipotética relación que ambas tengan, que es cierto que hoy en día vivimos en un mundo donde se graba todo, ¿no? Es verdad que hasta hace unos 20 años, pues bueno, veíamos al rey Juan Carlos y a la reina Sofía con las cuatro cámaras oficiales que grababan y poco más. Entonces, hoy en día se graba todo, tenemos más acceso a todo y eso también da pie a este tipo de situaciones, como por ejemplo lo del incidente que ocurrió en Palma de Mallorca. Y De los claro. nervios y de la tensión de la propia reina actual ante una situación pues, de incertidumbre o de nervios grabado por todo el mundo. Claro, pues Sí, 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 sí. Y yo creo que eso era Es que peor. ahí hay que tener mucho cuidado. sí, sí, sí. Claro, pero no es lo mismo que tú desde niño hayas tenido conciencia de lo que es una cámara a que Eso eso es. te llegue ya de adulto. Es que es muy difícil. De adulto y de muy adulto, de 30 años, Es ¿eh? muy difícil y muy difícil también de sostener y de aguantártelo. Sí, sí, Mirad, sí, sí. mirad el incidente, nos imaginamos todos el incidente de la zarzuela la noche de la boda de los reyes, el puñetazo de Amadeo y Víctor Manuel. Seguro que tensión habría y nervios habría, pero como no hay cámaras, pues no ha trascendido más que de palabra. No, porque al final, si te das cuenta, es una pendencia familiar. Es como si Eso tú te es. reúnes con Dos tus parientes primos. en Navidad y aquí acabamos, nos pegamos unas hostias, yo y mi primo, por un piso que le damos en Eso Villarriba. es, eso En es. el fondo quedó ahí, pero era Sí. del orden de lo Desde privado. dentro, sí, 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 sí. Claro. Y Y también que, eh, incluso, y que sí, sí, además en esos años 80 y 90 es que no se hacían filtraciones. No, claro. Yo que ya empezaba a conocer a algunas personas, no te contaban nada. Tú no preguntabas tampoco, ¿eh? Cuidado. Hoy en día ya la cosa es distinta. También han pasado muchos años y ya no importa tanto, pero no sé, es que nadie filtraba nada, no se sabía nada. Nada, ¿qué se publicaba aquí? Los tópicos de siempre. mm, Tópicos de Sí, ¿no? siempre, ¿no? Pero también estamos en un momento de cambio total opuesto a lo que se vivía antes. Por Claro. ejemplo,
yo estoy seguro de que si tú hubieras escrito este libro de la familia de la Gran Sofía ahora, que estuviera Ujú. recién publicado, todo esto que has contado de que quién era Catalina, ¿no? No era Catalina. hija de... Eso hubiera sentado hoy muy distinto a cómo sentó en ese momento. A las mismas Claro, personas, claro, seguro. claro. Bueno, porque los valores cambian mucho. Exacto. Y también en esa época había, o por lo menos yo lo sentía así, ¿no? Como que había un poco más de respeto, o sea, eran figuras un poco más intocables, tú, no sé, era otra cosa. Tú no ibas pidiendo a la gente hacerte fotos cada tres Eso. minutos, no, no. Bueno, tampoco teníamos todos cámaras tan disponibles. Esa barrera, ¿no? De no li tangere, ¿no? Bueno, como tú estás ahí, yo estoy aquí, ¿no? Esa barrera era mucho más marcada. Hoy en día es una barrera muy difusa. Eso me impresiona mucho, porque claro, tú has tratado mucho, Ricardo, pero las primeras veces que pude saludar a alguno de ellos en los años 90, y esa distancia pues era total, agradable, ¿eh? Porque me gustaba que hubiera esa distancia. Actualmente en algún acto con ellos, ostras, es muy distinto y muy atrevido. Nosotros, los de nuestra edad, no nos atrevemos y jóvenes casi les hablan de tú. Eso es Ujú. impresionante. Sí, 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 sí. E inasumible para nosotros, eso, ¿eh? Absolutamente. Bueno, también ten en cuenta que hablar en tercera persona es mucho más complicado. Claro, sí, sí, el lenguaje también ha empeorado. Es mucho más complicado Sí, porque sí, sí, a sí. lo mejor no sabes ni conjugar. Exacto, Entiéndeme, es exacto. que Sí, tiene su sí, sí. dificultad, ¿no? Y había una mística que se ha perdido, como todo el materialismo termina con todo, porque pasa como Sí. un bulldozer. Entonces, la mística desaparece. Y ha desaparecido también ahí. Por eso yo Y no tengo vamos a, interés. y vamos a criticarles. Y ellos han colaborado a que esa mística desaparezca. O cada vez sea menos. Ellos Sí, mismos, sí, los Royals, han claro. contribuido a que esa mística no sea tal en la actualidad. Sí, porque los Sí. reinantes yo creo que andan con mucho miedo, todos en general, Todos, todos. y los no reinantes se han echado al monte. Se han echado al monte. Y entonces aquí no importa nada, si vendo, si compro, si tal, si cual. Entonces, claro, ¿qué queda? Es muy difícil. Es muy difícil. Queda todavía restos de una antigua de una vieja generación que ya está, en fin, dando sus bocanadas, ¿no? Yo te conté un día, a finales de los 80, Giovanni Borbón Sicilia me dijo, Ricardo, somos los últimos dinosaurios. Y tenía más razón que nadie. Los Sí. últimos dinosaurios. Porque Giovanni todavía mantenía aquel espíritu. Clarísimo lo mantenía, ¿no? Un hombre que no tenía fortuna particular, ¿eh? Sí, pero ya se ha relajado todo. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo solamente he visto a la princesa de Asturias hacer una reverencia, que fue cuando lo del Toisón. Ya está. A su abuela, a doña Sofía, yo no he visto, no sé en privado, no tengo ni idea, pero me refiero en público, yo no he visto que le haga ninguna. Pues si no se lo hace en público, imagínate en privado. Claro. Entonces, es más, una vez, no sé si fue en una cadena de televisión o algo así, corrió un poco que no quieren a Leonor y a Sofía en actos donde vengan otros royals porque no les apetece mucho que se grabe si ella hace reverencia, si no hace reverencia. Tontería, Bueno, madre. Sí, sí, sí. pero ¿y por qué no están habituadas, Jonathan? También. Yo he visto en situaciones, algunos royals, no de los reinantes, o sea, digamos, de las familias extendidas, estar en un sitio y llegar a alguien y hacer una, no digo una reverencia, pero si a las personas mayores de su familia o de rango de su familia, marcar eso, ¿eh? Y no hace tanto tiempo. Yo lo he visto también hace nada, hace pocos años, tú lo has visto mucho más, los jóvenes, sobre todo las jóvenes, y los jóvenes y los varones también, hacer esos gestos a sus mayores, pero Claro, completamente antiguo régimen, ¿eh? Reverencia y beso en mano. sí, 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 esto lo he visto yo. Y paréntesis, y cuando vimos a Pablo Urdangarín, después de un partido, hacer el besamanos a su abuelo, ahí se vio, le dio un beso en la mano a su abuelo. Pero son los restos, si te das cuenta, ¿no? Se Eso de criticó eso. mucho que Leonor y Sofía, el día de aquella comida en las que ellas hicieron un speech, ¿qué comida era?
Sí, que era, no sé si era el cumpleaños de una de ellas, ¿no? O del rey, los 10 años del No, rey. no era la Pascua Mm. militar. Cuando ella cumplió 18 años, creo que fue, Sí, ¿no? cuando No, cumplió no, pero un 18. speech en honor de sus padres. Mm, Pues a lo mejor a los 10 años de reinado de él o unos algo 10 así. años o algo así, que dieron un speech así muy natural y muy simpático y luego besaron a ambos. No hubo reverencia ninguna, ninguna. No, pero ten en cuenta eso por un lado, porque yo creo que eso seguramente ya ni se dice o no se enseña. Y luego por otro lado, cuando tú no sabes quién es el otro, es decir, cuando tú no sabes que fulanito es pariente tuyo, que tiene un rango aquí o allá, y no sabes muy bien, no lo sé, qué es ser un gran duque o qué es ser una Alteza Serenísima o no sé qué, entiendo, es un coñazo saber eso también. Pues es que es muy difícil. Muy difícil. Yo recuerdo en no sé qué ocasión fue, la boda de Infanta Elena, me parece que fue. Recuerdo ver llegar un avión, una foto, o no sé qué, en pista en Barajas y de ese avión bajaron varios. Baja María de Rusia, la Infanta Elena le hizo una reverencia a María de Rusia. Sabía perfectamente quién era. Las hijas del rey Felipe. No, pero Ese Hombre, ellas vídeo manejan bien, digamos, las monarquías en ejercicio seguro que manejan bien, saben quién son, ¿no? Pero y quizá la familia extendida que viva en España también lo manejan bien, ¿no? Que viva en mm, España, digo, ¿eh? bueno, extendida hasta cierto punto. No sé hasta qué punto la Ya, podemos ya. llevar de familia extendida, porque familia extendida antes era de descendencia de Alfonso XII, así Sí, lo sí, sí. consideraban. Sí, Ahora sí. sería pues, de Don Juan y Don Ya. Juan y poco más, ¿no? Pero también entiendo que para que quieran aprender eso. Ese vídeo famoso que desapareció de las redes de la recepción de la noche antes de la boda de los Reyes en el Pardo, Ujú, que ujú. es un vídeo de un besamanos que dura una hora y media, una cosa Ahí así. desapareció de las redes. Sí, Ah, no sabía. sí, y yo lo he pedido varias veces a quien tengo que pedirlo y no me lo pasan. Por la mancha de sudor. No sé, no sé. No, Yo, porque la reina pobre al final tenía una mancha de sudor doña aquí. Sofía, No, la reina Leticia. Leticia, ah, pobre. Sí. No lo sé, pero ahí doña Leticia lo sabía todo. Porque ahí pasaron, ¿cuántas personas debían pasar? ¿Tú? 200 personas de la Ujú, familia, de la gran familia real europea. ujú. Y doña Leticia le hizo la reverencia a todo el mundo que había que hacérsela. Que debía, ¿no? Bueno, pero A la sí. infanta Margarita, a la infanta Pilar, por ejemplo. Ujú. A- a- y ese vídeo lo vi yo como 10 veces, porque era Claro, buenísimo, buenísimo, extraordinario. claro, claro, pero fíjate tú, si las hijas de los reyes, que sabrán de muchos invitados de la boda de sus padres, de los Lobenstein, de los Toerek, nada. Tampoco tienen por qué, porque al final, oye, yo no sé si yo sabría mucho de mis primos terceros, no lo sé, Ya, ¿no? ya, ya. Pero no es lo mismo, Ricardo. No, no, Siempre hablamos. evidentemente que no es lo mismo, pero también que al final los lazos de parentesco pues van haciendo que todo esto Sí. se vaya esponjando tanto y llega un momento que, bueno, los que son reinantes y tienen intereses comunes y por tanto se encuentran y estas cosas, bien mantienen, bien que mal una relación. Pero ponte tú ahora a mantener relación con todos los destronados, por muy primos tuyos que sean, que son un tropel y que entre ellos pues hay algunos que quieres que te diga, ¿no? O Ujú, muchos, que ujú. mejor no conocerlos, ¿no? Por no conocerlos, sí, sí. Claro. Sí, es más, yo creo, un poco así futurólogo, que el último gran acto royal que haya aquí en España, acto me refiero de la vieja realeza y todo eso, será seguramente la muerte de Doña Sofía. Sin duda, sin duda. No lo dudes. Yo creo Yo que creo que serán sí. los funerales de los dos, ambos. Sí, 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 porque a los de él también van a venir. A los de él también va a venir todo el mundo. Sí, Seguro, sí, sí, sí. Pero bueno, yo es que seguro. creo que él morirá antes que ella, eso Sí, no sí, puede sí, ser. sí, 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 lo sí. que parece, sí, sí.
Sí, sí, por eso digo que la de ella será el último gran acto royal de la vieja realeza que haya en España y que vendrá todo Dios, seguro. Sí, 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 que vendrá todo el mundo. Sí, sí, sí. Sí, Yo claro. espero ir Sí, a sí. Madrid en esos días. Yo también. Bueno, a ver, A la iremos Capilla todos. Ardiente. Sí, sí. Iremos todos. Bueno, yo creo que llevamos ya un buen rato. No Sí, sé sí. cuánto llevamos. Bueno, yo espero no haber dicho muchas tontadas y no haber aburrido. A No, veces uno se pone aquí a decir estas cosas crípticas que si no sabes mucha genealogía te pierdes, ¿no? Pero bueno, no sé. La voluntad es buena, eso sí. eso pondremos fotos siempre. Sí. Bueno, pues Bien. sin mucho más que decir, ¿no? ¿O queréis decir algo más? O Hay mucho más que decir, pero no. Bueno, ya sería interminable, ¿no? Pero Sería interminable, exacto. para otro vídeo, para Para cuando otro leamos vídeo. las memorias del rey Juan Carlos, Eso, hacemos un vídeo. eso. bueno, yo sí que diría que al final, qué bien, porque es un gran personaje. Mm, Sí, Y un personaje que ha sabido ganarse a un país muy complicado, viniendo de un país y de un imaginario y de una psicología bien distinta, saberse ganar el respeto en España es una cosa, te digo, para poner una pica en Flandes. mm, mm. sí, sí, sí. Y no lo ha tenido fácil ella, ¿eh? No, No, por supuesto que no. Ni se lo Por hemos puesto supuesto que fácil no. tampoco. No, no, claro, claro. que sirva esto como homenaje hacia ella, Ujú, porque ujú, generaciones de gente más joven no la conocen y, ujú. y, y quizá tampoco la quieren conocer. Y bueno, que esto sirva de homenaje a ella y a su labor de tantísimos años. Qué bien, qué bien. Y bueno, los que estáis al otro lado de la cámara viéndonos, pues muchas gracias por estar ahí. Esto lo hacemos para vosotros y para vosotras, sin duda. Y nos vemos pronto en otro vídeo que se nos ocurra y que grabaremos para vosotros. Muchísimas gracias. Vale. Hasta A ti, luego. Jonathan.